Evangelio de hoy. Lunes 22 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 8, versículo 16 al 18. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: Nadie ha encendido una lámpara. La tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, como oís. Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos dice que nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija, ni para ponerla debajo de la cama, sino que la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Y con esta comparación sencilla, Jesús nos recuerda que la fe, la verdad del Evangelio y la gracia recibida no son realidades que deban esconderse, sino dones que deben irradiarse y compartirse con el mundo. La lámpara representa la palabra de Dios, el fuego del Espíritu Santo y la luz que Cristo mismo enciende en el corazón de quienes lo siguen. Y ocultar esa lámpara es equivalente a vivir una fe escondida. Una espiritualidad que no se traduce en testimonio ni en obras. Pero Jesús es claro en que el sentido de recibir su luz es que ilumine a todos, que transforme la vida de quien la recibe y que al mismo tiempo guíe a quienes están alrededor. En un mundo marcado por la oscuridad del pecado, por la confusión de ideologías y por la indiferencia religiosa, ser portadores de la lámpara del Evangelio se convierte en una misión urgente. Porque cada cristiano está llamado a ser una presencia luminosa en medio de las tinieblas, mostrando con su vida que la verdad existe, que la esperanza es posible y que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Jesús también añade que nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a ponerse en claro. Y con esta afirmación nos invita a comprender que la vida humana no está destinada a permanecer en la opacidad. Porque todo lo que hacemos, pensamos o decidimos tarde o temprano se manifestará. Y lo que el hombre intenta esconder a los ojos del mundo será revelado ante la mirada de Dios que todo lo penetra y todo lo conoce. La enseñanza es fuerte, porque implica que no podemos construir nuestra vida sobre la mentira, ni sobre una religiosidad aparente, ya que en algún momento la luz de Dios pondrá en evidencia la autenticidad o falsedad de nuestro corazón. Y esto nos motiva a vivir con coherencia, a dejar de lado las máscaras y a presentarnos ante Dios con sinceridad. Porque Él mismo será quien ilumine lo escondido. Por eso Jesús concluye diciendo que hay que prestar atención a la manera de escuchar. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que cree tener se le quitará. Y en esta advertencia vemos que no basta con recibir la palabra superficialmente, sino que se necesita acogerla con docilidad, ponerla en práctica con perseverancia y dejar que produzca frutos. Ya que el don de Dios no se concede para guardarlo inerte, sino para multiplicarlo en obras de amor. El modo en que escuchamos la palabra de Dios define el fruto que ella dará en nuestra vida. Porque escuchar no es solo percibir sonidos o comprender una enseñanza intelectual, sino abrir el corazón para que la semilla de la gracia penetre, transforme y guíe nuestros pasos. Y es por eso que Jesús insiste en la atención. Porque un corazón distraído o indiferente se parece a una lámpara apagada que no ilumina a nadie. En cambio, un corazón vigilante se convierte en luz para sí mismo y para los demás.
El Señor nos hace ver que la luz no se enciende para ocultarla. Porque una fe escondida deja de cumplir su misión. Y esta advertencia va dirigida a todos aquellos que viven la fe en la intimidad de su conciencia. Pero tienen miedo de dar testimonio público. Temen ser juzgados o ridiculizados y por eso silencian la lámpara que Dios encendió en ellos. Olvidando que la fe sin testimonio se marchita y que la luz escondida finalmente se apaga. El Evangelio nos invita a ser lámparas vivas en medio del mundo. No por orgullo ni para recibir reconocimiento, sino para que otros encuentren el camino hacia Cristo. Porque así como en una noche oscura una lámpara encendida permite avanzar con seguridad, así la vida de un cristiano fiel se convierte en guía para quienes buscan. Y aunque a veces pensemos que nuestra luz es pequeña, basta una chispa para vencer la oscuridad más densa. Cuando Jesús afirma que nada hay oculto que no haya de descubrirse, nos está recordando la dimensión escatológica de nuestra vida. Porque un día todo quedará revelado ante los ojos de Dios. Y lo que parecía secreto será expuesto a la claridad de la justicia divina. De modo que esta verdad nos invita a vivir con transparencia. A no dejarnos llevar por las apariencias y a fundamentar nuestras obras en la verdad que no perece. Pues sólo así podremos presentarnos ante Dios sin temor. Esta revelación de lo oculto no debe asustarnos, sino motivarnos a una vida coherente y sincera. Porque Dios no quiere sorprendernos con castigos, sino que desea que vivamos desde ahora en la verdad, permitiendo que la luz ilumine nuestras sombras y nos libere de la esclavitud del pecado. Y así, poco a poco, podamos ser transformados por su gracia en lámparas que brillen con claridad creciente. La advertencia de Jesús acerca de cómo escuchamos revela que no basta con haber oído una vez la palabra. Porque la escucha debe ser constante, profunda y humilde, dejando que el mensaje divino penetre cada área de nuestra existencia. Y en este sentido, cada día se convierte en una oportunidad de escuchar mejor, de acoger con más docilidad, y de dejar que la fe crezca como una llama que nunca se extingue. El que tiene se le dará, dice el Señor. Y con ello nos enseña que la fidelidad en lo pequeño abre la puerta a dones más grandes. Porque quien atesora la gracia recibida y la hace fructificar será colmado con abundancia. Mientras que quien desprecia lo poco, quien descuida el don o lo oculta, terminará perdiendo hasta aquello que creía poseer. Pues la fe que no se ejercita se debilita y la gracia que no se comparte se marchita. Este principio nos interpela fuertemente en la vida cristiana. Porque a veces pensamos que conservar la fe es suficiente. Pero Jesús nos muestra que la fe no está hecha para guardarse inmóvil, sino para dinamizar nuestra vida y fecundar la vida de otros. Y solo quien vive activamente su fe recibe cada vez más fuerza, más sabiduría y más luz para seguir caminando en medio de las dificultades de la existencia. La luz de la lámpara también puede entenderse como el testimonio cristiano. Porque aunque el mundo proclame que la fe pertenece solo a lo privado, Jesús nos pide no esconderla. Porque el amor verdadero no se oculta. Y todo discípulo está llamado a ser visible. No para su propia gloria, sino para que al ver nuestras obras buenas, los demás glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando dejamos que la luz de Cristo brille en nosotros, experimentamos que lo que parecía imposible se vuelve posible. Porque la claridad del Evangelio da sentido a los sufrimientos, ilumina las dudas y fortalece las decisiones. Y en ese proceso también otros se benefician. Porque al ver nuestra fidelidad pueden animarse a seguir al Señor.
Recordando que la fe es siempre expansiva. Como una luz que se multiplica al encender otras lámparas. Jesús, al pedirnos que pongamos la lámpara en un lugar visible, nos recuerda que la misión de la Iglesia es ser luz en medio de las naciones. Y no recluirse en un ámbito cerrado. Porque el Evangelio está destinado a transformar el mundo. Y no a quedar reducido a espacios íntimos. De ahí que cada cristiano, en su vida diaria, debe ser lámpara en su familia, en su trabajo, en la sociedad y en cualquier lugar donde la vida lo coloque. También es necesario reconocer que a veces somos nosotros mismos quienes apagamos nuestra lámpara. Cuando dejamos que el pecado oscurezca nuestro corazón. Cuando dejamos de orar o de meditar la palabra. O cuando nos dejamos llevar por la tibieza. Pero incluso en esos momentos Jesús nos ofrece su misericordia. Dispuesto a reavivar la llama que parecía extinguirse. Porque nunca es tarde para dejar que su luz vuelva a brillar en nosotros. La promesa de que al que tiene se le dará debe llenarnos de esperanza. Porque significa que Dios nunca se queda corto en su generosidad. Y que a medida que somos fieles en acoger su gracia, Él nos concede más dones, más fortaleza y más luz para enfrentar la vida. Y de esta manera nuestra vida se convierte en un proceso de crecimiento continuo, en el que la lámpara arde con intensidad creciente hasta iluminar plenamente. Por el contrario, quien se conforma con un poco de fe, quien se encierra en la mediocridad espiritual y no se esfuerza por crecer, se expone a perder incluso lo poco que cree tener. Porque la fe estancada se deteriora. La oración descuidada se apaga y el corazón tibio se endurece. Y así, la lámpara termina cubierta por la vasija del egoísmo o escondida bajo la cama de la indiferencia. Hasta dejar de iluminar por completo. El Señor no nos pide simplemente ser oyentes de su palabra, sino hacedores. Porque la luz no es para ser contemplada, sino para iluminar caminos y transformar realidades. Y quien escucha sin poner en práctica se asemeja a quien enciende una lámpara y luego la cubre, desperdiciando la fuerza de la luz que podría beneficiar a muchos. De ahí que el verdadero discípulo es aquel que vive lo que cree y transmite lo que vive. El símbolo de la lámpara también nos invita a recordar que la luz no es nuestra. Porque la lámpara no brilla por sí sola, sino que necesita el fuego que la encienda. Y ese fuego es Cristo. De modo que no debemos creernos dueños de la luz, sino instrumentos a través de los cuales la luz de Dios se manifiesta al mundo. Y mientras permanezcamos unidos a la fuente, nuestra lámpara no dejará de brillar. Este pasaje nos anima a examinar cómo escuchamos. Porque la manera de recibir la palabra puede marcar la diferencia entre una vida fecunda y una vida estéril. Y Jesús quiere que seamos oyentes atentos. Que acojamos con humildad su mensaje. Que lo meditemos en el corazón y que lo traduzcamos en acciones concretas de caridad, justicia y perdón. Convirtiendo nuestra existencia en un testimonio de luz en medio de la oscuridad. Ser lámparas visibles implica valentía. Porque no siempre es cómodo dejar que otros vean nuestra fe, ya que el testimonio conlleva críticas y a veces persecuciones. Pero es en esas situaciones cuando más debemos brillar. Porque la luz de Cristo no se apaga con la burla ni con la oposición. Al contrario, se fortalece en medio de la adversidad y se hace más pura cuanto más es probada en el crisol del sufrimiento. Jesús nos llama a ser portadores de su luz en todas partes, incluso en ambientes hostiles o indiferentes. Porque precisamente ahí la lámpara es más necesaria.
Y si nos negamos a brillar por miedo o por comodidad, dejamos al mundo sumido en una oscuridad mayor. Pero cuando encendemos nuestra fe con valentía, descubrimos que no estamos solos. Porque la luz de cada cristiano se une a la de muchos otros, formando un resplandor capaz de transformar el mundo. El mandato de poner la lámpara sobre el candelero también nos invita a superar la tentación del anonimato espiritual. Porque muchas veces preferimos pasar desapercibidos para evitar complicaciones. Pero Jesús nos llama a la valentía de mostrar nuestra identidad cristiana con humildad y firmeza. Ya que el mundo necesita testigos visibles y no discípulos ocultos. Porque la fe que se esconde pierde su fuerza y deja de cumplir su misión transformadora. Es importante recordar que la luz de Cristo no compite con la oscuridad, sino que la vence por naturaleza. Porque la oscuridad no es una fuerza positiva, sino ausencia de luz. Y por eso cuando un cristiano decide vivir plenamente su fe, la tiniebla retrocede. Aunque a veces parezca que el mal domina. En realidad basta una pequeña llama para abrir paso a la esperanza y mostrar que Dios sigue actuando en el mundo. Cuando Jesús habla de que nada permanecerá oculto, también nos está revelando que nuestra vida entera está orientada hacia la verdad definitiva. Porque la historia humana no terminará en la confusión ni en el secreto, sino en la plena manifestación de la justicia divina. Y esa certeza nos da paz. Ya que aunque ahora haya injusticias, mentiras o abusos escondidos, llegará el día en que todo se aclarará ante la luz de Dios. La frase del Señor acerca de la escucha nos enseña que la fe no se reduce a un evento aislado, sino que es un proceso continuo en el cual debemos ejercitarnos cada día. Y quien persevera en escuchar con atención y amor crece espiritualmente. Porque Dios siempre añade más gracia al corazón dispuesto. Mientras que quien escucha sin compromiso ni apertura acaba perdiendo lo poco que creyó haber adquirido. Porque la fe sin práctica se vuelve estéril. Escuchar con el corazón significa estar dispuestos a cambiar. Porque la palabra de Dios no llega para confirmar nuestras seguridades humanas, sino para desafiarnos, corregirnos y conducirnos hacia la plenitud. Y por eso quien escucha de verdad no se queda en la comodidad, sino que se abre a la conversión. Aunque ésta implique renuncias o sacrificios. Porque sólo así la lámpara podrá brillar sin obstáculos. La luz de la lámpara es también símbolo de la verdad revelada. Porque Cristo vino al mundo como luz para disipar la mentira y la confusión. Y quienes lo seguimos estamos llamados a vivir en esa verdad. Sin doblez ni falsedad. De manera que nuestra vida misma sea transparente y coherente. Porque el cristiano que se deja guiar por la verdad se convierte en una lámpara que ilumina no solo con palabras, sino con obras auténticas. Este pasaje nos invita a un examen de conciencia sobre la manera en que usamos los dones que hemos recibido. Porque cada talento, cada capacidad y cada carisma es una lámpara que no debe quedar escondida, sino ponerse al servicio del bien común. Y si nos negamos a compartir lo que Dios nos dio, nos arriesgamos a perder incluso aquello que parecía nuestro. Porque el don se fortalece al entregarlo y se debilita al ocultarlo. La luz del cristiano no es solo para los momentos fáciles, sino sobre todo para los momentos de oscuridad. Cuando otros no encuentran rumbo y buscan una referencia. Y es ahí cuando debemos brillar con más fuerza. No con soberbia, sino con humildad. Recordando que nuestra luz es reflejo de Cristo. Y que no somos nosotros los protagonistas, sino instrumentos a través de los cuales Dios actúa.
Jesús nos invita a prestar atención a la manera de escuchar porque cada vez que se anuncia su palabra, se nos da una nueva oportunidad de crecer. Y quien aprovecha esas oportunidades acumula tesoros espirituales. Mientras que quien las desperdicia endurece el corazón, hasta el punto de que incluso lo poco de fe que tenía se desvanece. Y por eso es urgente escuchar con fe viva. Porque la gracia se multiplica en los corazones atentos. El Evangelio de hoy nos muestra que Dios no se deja vencer en generosidad. Porque cuando encuentra corazones dispuestos multiplica en ellos los dones. Les concede más sabiduría, más fortaleza y más capacidad de amar. Y esto nos anima a no tener miedo de entregar lo que ya recibimos. Porque al compartir la luz de Cristo, en lugar de apagarse se enciende con más fuerza, extendiendo claridad hacia otros corazones. La lámpara encendida sobre el candelero también simboliza la misión evangelizadora de la Iglesia, que no puede encerrarse en sí misma ni limitar la luz a unos pocos, sino anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y ese anuncio se realiza no solo con palabras, sino con obras de misericordia, con gestos de justicia y con la coherencia de una vida transformada por el Espíritu Santo. Cada cristiano está llamado a ser un eslabón de esa cadena de luz. Porque la fe no es un tesoro privado, sino un don que se multiplica al compartirlo. Y por eso no debemos temer brillar en nuestro entorno, aunque pensemos que nuestra luz es pequeña, ya que Dios puede multiplicar lo poco en abundancia. Y un corazón encendido por Cristo es capaz de iluminar más de lo que imagina. La afirmación de Jesús de que todo se descubrirá nos invita también a vivir con integridad. Porque no se trata solo de iluminar hacia afuera, sino también de dejar que la luz penetre en nuestro interior, revelando lo que aún necesita purificación. Y esta sinceridad con nosotros mismos es esencial para no convertirnos en lámparas aparentes que brillan por fuera, pero están apagadas por dentro. El pasaje nos muestra que Dios no busca perfección inmediata, sino disposición a dejarnos iluminar. Porque la lámpara puede arder débil al inicio, pero si se mantiene encendida irá aumentando en claridad. Y así es el camino de la fe, que empieza como una chispa y termina en un resplandor capaz de iluminar a muchos. Si permanecemos perseverantes y confiados en la gracia de Dios. La advertencia de Jesús sobre perder lo poco que creemos tener nos invita a no conformarnos con una fe superficial. Porque quien piensa que ya lo sabe todo o que ya ha alcanzado suficiente corre el riesgo de estancarse. Y la vida espiritual no admite estancamientos, sino que exige crecimiento constante. Y este crecimiento se logra cuando escuchamos con humildad y estamos siempre abiertos a aprender de nuevo lo que el Señor quiere enseñarnos. Escuchar la palabra de Dios implica también dejar que ella ilumine nuestras decisiones cotidianas. Porque no se trata solo de reflexionar en abstracto, sino de llevar la luz del Evangelio a cada área concreta de nuestra vida. Desde la familia hasta el trabajo. Desde nuestras relaciones hasta nuestras responsabilidades sociales. Para que la lámpara no quede limitada a un espacio sagrado, sino que ilumine toda la existencia. La luz de Cristo tiene la fuerza de liberar. Porque allí donde llega la verdad desaparece la esclavitud de la mentira. Y allí donde llega el amor se rompen las cadenas del egoísmo. Y por eso Jesús insiste tanto en que la lámpara debe estar en alto. Porque la misión del cristiano es irradiar liberación, esperanza y alegría en un mundo herido por el pecado y la desesperanza. Este Evangelio también nos recuerda que no debemos esperar a ser perfectos para iluminar.
Porque incluso con nuestras limitaciones podemos reflejar la luz de Cristo. Y muchas veces es en la fragilidad donde más resplandece la gracia. Porque cuando otros ven cómo la fe sostiene nuestra debilidad, se sienten animados a confiar también en Dios, descubriendo que su poder se manifiesta en la flaqueza humana. El llamado de Jesús a no esconder la lámpara nos invita también a reconocer que cada cristiano tiene un papel único e irreemplazable en la misión de la Iglesia. Porque Dios no nos creó para la oscuridad ni para el silencio, sino para ser portadores de un mensaje que ilumina. Y al aceptar esta vocación dejamos de vivir centrados en nosotros mismos, para convertirnos en canales de esperanza, de consuelo y de verdad en medio de un mundo que ansía la claridad del Evangelio. El Señor nos enseña también que la luz es incompatible con el egoísmo. Porque quien intenta brillar solo para sí mismo termina apagándose, ya que la verdadera luz siempre se comparte y se multiplica. Y este compartir no consiste únicamente en palabras, sino en actitudes concretas de servicio, en la disposición de escuchar a quien sufre, en la entrega generosa a quienes necesitan, y en la decisión de vivir con autenticidad el Evangelio en cada aspecto de nuestra vida. El pasaje también nos invita a pensar en la responsabilidad de los líderes espirituales y de quienes tienen alguna misión de guía en la comunidad. Porque sus vidas deben ser lámparas puestas en lo alto, no para vanagloria personal, sino para que otros encuentren camino seguro en la fe. Y esto exige coherencia, humildad y una constante búsqueda de la voluntad de Dios. Porque una lámpara sin aceite no ilumina, y un corazón sin oración pierde su brillo. Jesús advierte que todo saldrá a la luz. Y esta afirmación nos da un doble mensaje. Porque por un lado nos asegura que nada de lo que hagamos por amor quedará olvidado, y cada gesto de bondad será reconocido. Pero por otro lado también nos recuerda que nuestras incoherencias serán manifestadas. Y esto nos impulsa a buscar cada día mayor pureza de intención, para que la luz que damos no sea opacada por sombras internas. La instrucción de prestar atención a cómo escuchamos revela que el Evangelio no se limita a entrar en los oídos, sino que debe bajar al corazón, y de ahí transformarse en obras concretas. Porque escuchar bien significa abrirse a la acción del Espíritu Santo. Permitir que la palabra nos cuestione, nos mueva a cambiar y nos conduzca hacia la plenitud de vida que Dios quiere regalarnos. Ya que la escucha superficial no genera frutos duraderos. Este Evangelio es también una invitación a la confianza. Porque muchas veces pensamos que nuestro testimonio es demasiado pequeño para influir. Pero una lámpara aunque sea mínima vence la oscuridad. Y así también un gesto de fe sencillo puede transformar corazones. Por eso no debemos subestimar lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Porque Él se sirve de lo débil y de lo pequeño para mostrar la grandeza de su poder. El mensaje central de esta enseñanza es que la luz no nos pertenece, sino que nos ha sido confiada para que la administremos con fidelidad. Y por eso ocultarla es un acto de infidelidad, mientras que compartirla es una respuesta de amor. Y cuanto más la compartimos, más brilla en nosotros. Porque Dios multiplica la gracia en los corazones que no se guardan nada para sí mismos, sino que se entregan generosamente al servicio del reino. Jesús nos advierte que quien no escucha con atención perderá incluso lo poco que cree tener. Y esto nos recuerda que la fe no es una posesión automática ni garantizada, sino un don vivo que necesita ser alimentado. Porque si lo descuidamos se apaga, mientras que si lo cultivamos crece y se fortalece. Y esta es una llamada urgente a cuidar con esmero la vida espiritual.
para que no se marchite por la indiferencia o el descuido. La luz del Evangelio también se manifiesta en la verdad que libera. Porque quien camina en Cristo no teme a la transparencia, ya que su vida está abierta a la claridad de Dios. Y este vivir en la luz nos aparta de la hipocresía, de la mentira y de la falsedad, permitiéndonos vivir con alegría. Porque nada da más paz que caminar sin máscaras y en coherencia con el Evangelio. Jesús no pide que la lámpara brille de manera espectacular, sino de manera fiel. Porque lo importante no es impresionar, sino ser constante en el testimonio cotidiano. En las pequeñas obras de cada día que parecen insignificantes, pero que ante Dios tienen un valor inmenso. Y son esas luces discretas las que transforman silenciosamente la historia. Este Evangelio nos llama a dejar de tener miedo al que dirán. Porque muchas veces escondemos nuestra fe por temor al rechazo. Pero Jesús nos asegura que vale más brillar en fidelidad que vivir apagados en conformismo. Ya que el mundo no necesita más oscuridad, sino más lámparas encendidas que muestren con alegría el camino de Cristo. Y nosotros somos llamados a ser esas lámparas. El mandato de escuchar con atención también nos recuerda que la fe no crece en la distracción ni en la rutina, sino en la apertura y la perseverancia. Porque quien escucha con corazón dispuesto encuentra siempre novedad en la palabra. Mientras que quien escucha distraído o con indiferencia pierde incluso la capacidad de descubrir el mensaje de Dios. Y por eso Jesús nos exhorta a ser oyentes vigilantes y atentos. La imagen de la lámpara puesta en lo alto nos invita también a recordar que la fe verdadera no puede quedar reducida al ámbito privado. Porque es una luz que debe irradiar hacia la sociedad, iluminando las estructuras de injusticia, aportando esperanza en la cultura y ofreciendo una alternativa de vida en medio de un mundo marcado por la oscuridad del pecado. Y esa misión nos corresponde a todos los discípulos de Cristo. Finalmente, este pasaje nos muestra que la lámpara que somos no brilla por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios que actúa en nosotros. Y eso nos da humildad. Porque no somos dueños de la luz, sino custodios. Y nos da confianza. Porque aunque seamos frágiles, Cristo mismo es la fuente inagotable que mantiene encendida nuestra lámpara hasta el final, para que en el todo quede iluminado en la eternidad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.